Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Martes 13 de mayo del 2025, iniciamos página 13, la revisión de la actualidad. Andrea Vial, ¿qué tal? Muy bien. Paula Comandari. ¿Cómo están? ¿Ustedes saben por qué el martes súper 13? Bien. ¿Por qué el martes 13 es mala suerte? ¿Por qué no Hoy te día cases ni te reporté. embarques? No te cases ni te embarques. Ya, qué? hoy día reporté. Es una tradición católica romana. Romana porque Marte era el dios de la guerra y los romanos le tenían mucha tirria al dios de la guerra, entonces trataban de no celebrar nada con Marte como líder espiritual, por decirlo. Entonces, lado romano, martes. Y por el lado católico, 13 son las personas que estuvieron en la última cena. Supuestamente Jesús murió un viernes 13 y en el capítulo 13 aparece el anticristo en el Apocalipsis. Ya, Se ¿y sumaron eso- martes 13. ¿Y eso desde cuándo es? Desde O sea, el tiempo. de años. Después de Jesús, por cierto, porque si no... De hace años de años. Claro, después la última cena me imagino, porque no había quiera- pasado todavía. Quiera saber quién inventó esta... No, Está fue buena una la tradición. historia en todo caso. Sí. Y el viernes 13 también dicen que es mala Sí, también es suerte. mala suerte. Pero el martes es peor, ¿o no? Tengo Ya, esa pero hoy sensación. día es un día de suerte Y martes total. 13 este año hay uno solamente. En el próximo año puede haber 2 y el siguiente año 3, O sea, porque los justo bisiestos hoy. cambian. Justo hoy. Pero vamos a cambiar esa Sí, dirección, vamos a ese dar vuelta. curso de las 13, cosas. sí. No, ahora entiendo muchas cosas del martes 13. En mi vida personal. Ya, Paula Comandari, ¿qué significa la tregua firmada entre Estados Unidos y China? Expliquemos que esto es una tregua, porque mucha gente va a llegar a un acuerdo arancelario y no es así, pues. Tiene un Claro, plazo. exactamente. Bueno, después de meses de esta escalada tarifaria, Estados Unidos y China sellan este principio de acuerdo, que claro, es una tregua, como dices tú, Quique, muy celebrada por los mercados, o sea, lo sentimos ayer, lo palpamos, pero que no despeja esta incógnita de fondo, que es que si estamos ante un giro real o solo una pausa en una guerra que puede reiniciarse básicamente en cualquier momento. Vamos a los hechos. La verdad es que la noticia generó mucho alivio, este entendimiento, un bálsamo para los mercados, un respiro para los países que durante meses miran con mucha preocupación cómo el mundo se enreda en una especie de espiral de castigos económicos. Pero la tregua entre Washington y Beijing, que se firmó ayer, lunes 12 de mayo, tiene fecha de vencimiento. Estamos hablando de 90 días para conversar, dialogar y tratar de llegar a un arreglo final. Nadie sabe cuánto pueden realmente acercar y afinar estas posiciones Estados Unidos y China durante estos meses de negociaciones, después de que una escalada sin precedentes de aranceles cruzados llevó al mundo al abismo. Hemos estado amenazados y arrastrados de alguna manera a una eventual recesión que iba a partir paradójicamente en Estados Unidos, en donde se diseñó esta nueva relación comercial global que tanto ha dado que hablar, pero que se proyectaba iba a contagiar y que nos iba a contagiar a todos básicamente. Ayer los diarios internacionales fueron, bueno, de manera transversal hicieron pública esta promesa de ambas naciones que se firmó en Ginebra y se pudo corroborar que Donald Trump, y creo que hay que mirar al personaje, muchas veces juega con amenazas que después no cumple, porque en vez de bajar los aranceles de 145% a 80%, como lo había prometido recién el viernes pasado, generando nuevamente mucho miedo en los mercados que esperaban una baja realmente significativa. Una baja que, dicho sea de paso, llegó finalmente, se concretó ayer, tras las negociaciones entre el secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante comercial Jamieson Greer por parte de Estados Unidos y de He Lifeng, viceprimer ministro chino de política económica, quien dirigió las conversaciones del fin de semana en representación del gigante asiático, cada bando muy flanqueado por las banderas de sus propios países. Resumen, el S&P 500, el principal índice bursátil del mundo, cerró ayer la jornada con un alza del 3,3%, mientras que el Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, cerró con un alza del 4,3%. No veíamos esas cifras hace ya varias semanas. Y el dólar, que en algún momento había caído en Estados Unidos de manera muy fuerte, se apreció un 1,5% frente a una canasta de 6 divisas distintas, encaminándose a su mayor subida, la del dólar, su mayor subida diaria tras la elección de Donald Trump el 5 de noviembre. Imagínense lo que estamos hablando. Lo que Que lleva poco. ¿Ah? Que lleva poco. Que lleva poco y Parece basado una como una eternidad. eternidad, total. Porque además cada una de sus decisiones son cuestionables, son Claro.
uno no sabe si son realmente efectivas o no, si O las va a concretar. definitivas o no. Exacto, exacto. Lo que se pudo constatar ayer que Estados Unidos, después de todo el barullo, selló este entendimiento y se comprometió a instalar aranceles de 30%, ya no de 80% como pensábamos el viernes, que es una baja sideral respecto al 145% que había advertido hace pocas semanas atrás, y a los demás países mantenerle el 10%, y por eso algunos en el mundo están llamando o tildando al mundo de hoy 10/30, el 10/30 a propósito de este sistema económico que está imperando el planeta, uno para China y otro por el momento para los demás países. Otros, sin embargo, ven al mundo actual directamente como una lotería, porque depende, es que esto también es súper increíble, depende de cómo se levante Donald Trump en la mañana y las decisiones que vaya tomando durante el día. Después de ayer, sí podemos decir que, claro, es delirante pensar que una sola persona puede mover al mundo, pero claro, todas las bolsas, incluida la chilena, ayer se despertaron arriba. Sí, el IPSA está fervorizado. Claro, subió más de 1,3%, cuando no veíamos el IPSA tampoco subiendo fuertemente hace tiempo, y los mercados financieros por un par de horas pudieron respirar aliviados. Ahora, como les decía, esto no es la paz. Sí es una señal esperanzadora, y por eso los distintos analistas de todos los bancos financieros, de las empresas que mueven activos en el mundo, sí lo miran con optimismo. Y piensan varios que después de lo de ayer no hay marcha atrás. Otros, sin embargo, creen que esto es apenas un paréntesis, porque lo que parecía una guerra fría versión siglo XXI sigue ahí agazapada a la espera de lo que ocurra en estos 90 días que les comento. Cuando vence ese plazo, cuando vuelva la incertidumbre y nadie sepa bien lo que va a ocurrir. El tema de estos meses, yo les digo, ha sido muy fuertemente el tema de la incertidumbre. O sea, cada decisión, determinación que toma y la Trump. desconfianza. O sea, independiente de que esto permaneciera, no fuera una tregua, fuera algo permanente, porque finalmente Donald Trump se da cuenta que con su política arancelaria lo único que hizo fue empobrecer a Estados Unidos, no solo al mundo. O sea, partiendo por Estados Unidos, eso es lo más paradójico. Pero aun cuando no fuera una tregua, fuera algo permanente, porque supongamos que él se convence, el daño que ya le ha hecho al comercio internacional, a la confianza pública, al sistema financiero en el mundo, ya es grave. Irreparable, claro. Es irreparable. Es muy difícil que con esta administración en Estados Unidos se recupere la confianza. La confianza, digamos, 100%. O sea, claro, yo siento que esto es, aprovechemos esta ventana hasta que este señor no se levante de nuevo con ganas de destruirlo todo. Claro, porque además uno dice, ya, llegan a un entendimiento, y quién dice que 3 semanas después no va a romperlo de nuevo cuando ya ha infringido muchas de las normas internacionales, los tratados internacionales. Entonces, o sea, no, el problema que tiene Trump es que nadie cree en su palabra. Claro. No. Y Ni como en lo su definía estrategia bien tampoco. Woodward, el periodista, una vez le preguntó a alguien qué es Donald Trump, y ese le respondió, que lo encuentro muy certero, es una persona que no respeta la luz roja. Entonces que es simple y pasa largo y es le un da lo mismo, tramposo. le da lo mismo los Claro. consensos. Piensa de tramposo, tiene una polémica nota principal del New York Times hoy día. Qatar Sí. le regaló, pues le regaló un avión, sí. 400 millones de dólares, y el tipo dijo, ok, lo voy a ocupar, y cuando me vaya lo voy a llevar a la fundación, porque no dijo esto del Estado, es de él. Es de él. 400 millones de dólares. Sí, es. Y cara es dura. Ya está por allá ahora, inaceptable, ¿no? Está por allá también ahora. Sí, claro, Para está en agradecer esa su gira. avión. Arabia Saudita, primera pero gira. además Arabia Saudita, porque está en la guerra con China, y también esto es una señal que tenemos que analizar, diciéndole ya, ahora los chips y los semiconductores los mandamos no a China, sino que a Arabia Saudita, generando ahí también un tema complejo de geopolítico al final. Si dicen que al final esta guerra arancelaria más bien es una guerra geopolítica. Pero miremos la historia de los números. Es que es completamente errático todo lo que ocurre. El 1 de febrero, Donald Trump hizo público que establecería aranceles del 10% a todos los productos chinos que ingresaran a Estados Unidos. 9 días después, anunció aranceles del 25% al acero y al aluminio. El 3 de marzo, o sea, del 10 de febrero al 3 de marzo, subió del 10% prometido al 20%. Luego, el 26 de marzo, estableció aranceles de 25% a los autos y partes de autos que ingresaran al país, lo que hizo obviamente estallar a la industria automotriz.
se tuvieron que reunir con todas las autoridades americanas, etcétera, etcétera, porque estaba provocando un desajuste muy profundo. El 2 de abril, ese 10%, estamos hablando en pocas semanas, ya iba en 54%. El 8 de abril, 104%, y el clímax, el vértice más alto, el 9 de abril, 145% a los productos chinos. Y los chinos devolvían. Por supuesto. Claro. O sea, China es Combo y combo. el único país porque tiene la fuerza y tiene el tamaño de poder contrarrestar. Claro, respondió con represalias espejo, llegando a imponer hasta un 125% de gravámenes a bienes estadounidenses. Claro. Básicamente el castigo del clásico ojo por ojo, pero en versión globalizada. China contrarremetía además estableciendo restricciones a la exportación de tierras raras e imanes. Eso es lo que quiere Trump. Claro, que son todos estos componentes esenciales que son utilizados por numerosas industrias, partiendo por las de fabricantes de automóviles, por las de aeroespaciales y las empresas de semiconductores. O sea, un caos total, básicamente también por esa restricción. Ahora, en cambio, China se compromete a vigilar mejor, eso sí, el tránsito del fentanilo, un tema que le preocupaba al mandatario estadounidense. De hecho, cuando ayer analicé, ¿qué había ganado Donald Trump cuando decide rebajar los impuestos al 30%? Lo único que exhibió como avance concreto fue el tema del fentanilo. Claro, porque... En comercio, concretamente, el saldo es bastante ambiguo. Claro, porque ese 20 se lo atribuye al fentanilo. Claro. Le dejó en 10 a los chinos, como a todos los países, la mayoría, incluido Chile. Y el 20 es como cuando dice es sujeto a la entrada de fentanilo. Claro, queda la sensación que si los chinos hacen bien la pega, supuestamente, ese 20 bajaría y llegaría a menos dosis de fentanilo. La misma excusa que tiene para subir la arancel a los mexicanos y a los canadienses. Pero que es subjetivo, ¿no? Imagínate. Totalmente. O sea, no estamos Porque hablando... aumenta el fentanilo y va a ser 40 el arancel. Claro. Es que no se combaten las drogas con aranceles, creo yo. Exactamente, o sea, es un tema netamente económico, en el fondo como nublado por otras temáticas que también se podrían negociar, por supuesto. De hecho, esa es la diplomacia. Pero aquí, por lo menos en términos económicos, si estamos hablando de que Estados Unidos es la principal potencia del mundo y no quiere enriquecer, no quiere debilitar o empobrecer a su propia gente, esto te indica que comercialmente, en términos económicos, ganó muy poco en el acuerdo ayer. Y lo que ocurre es lo siguiente, que no logra su objetivo final, según él, que es industrializar de nuevamente a Estados Unidos. Claro. Que todo se haga en Estados Unidos, que no compren más, o casi todo, y que los gringos tengan la industria de todo lo que producen los chinos ahora. No logra eso con ese arancel. Los chinos van a seguir teniendo un saldo, una balanza positiva. Y lo otro, que los precios de las cosas chinas van a subir. O sea, le puso 30% arancel. Entonces, ya había un arancel antes en todo caso. Entonces, la inflación es lo que más molesta a los gringos. Y era, ponte tú, en el tema de la carne, súper importante, porque la carne en Estados Unidos tiene producción propia, pero mucha viene de Brasil. Y como instaló arancel en todas partes del mundo, obviamente que también encareció la carne brasileña. Sí. Por lo tanto, la carne, que es uno de los elementos principales de la alimentación en Estados Unidos, se encareció. Y los huevos. Y los huevos, ¿para qué decir? Con la gripe aviar. Todos hablan de los huevos en Estados Unidos como el gran tema. Es como que se transformaron en oro. Este mazo. Ahora claro, que en la época de Biden los huevos subieron muchísimo de precio. Sí. Muchísimo. Ahora se han empezado a reducir un poco, pero igual es parte de la Era como cuando nosotros de la pasó batalla. con la palta, claro, ¿te acuerdas? Sí, y con los limones en algún momento. Con los limones. Pero claro, ahora parece que la inflación, hoy por lo menos hay cifras que hay un mayor control, o sea, no subió tanto como lo que se esperaba, pero nadie indica que la inflación se vaya a controlar en el corto plazo, y eso ha hecho que la Reserva Federal, por ejemplo, no decida bajar tasas de interés. Entonces, claro, esto es todo un espiral que ha sido muy negativo para Estados Unidos. Además, que con toda esta amenaza y advertencias de que íbamos a subir al 145% de aranceles, bueno, ayer llegamos casi a foja cero, o casi a foja cero. Pero son 90 días. Pero son 90 días, sí, exactamente. Pero recordemos una cosa, que lo que está detrás de todo esto son las elecciones de noviembre del 2026, del próximo año, que son las midterm, que es donde se renueva parte del Parlamento. Y eso Trump ya no tiene mucho espacio para mejorar las cosas, porque se le están acercando Claro, y las esas recuperaciones elecciones con delay. Y si esas elecciones las pierde, estamos hablando de que perdería. Hoy día él tiene la Cámara y maneja el Senado. el Congreso, claro. O sea, lo controla, básicamente. Y si pierde el control de una de las dos, ya es más complicado sus próximos 2 años. Pero le queda tiempo. Sí, pero más de un año y medio. Tampoco, pero acuérdate que le queda, digamos, medio año, porque el próximo año ya empieza la campaña.
Claro. Entonces, y sabemos lo que son los años electorales. O sea, uno le queda tiempo, claro, pero además no sé si esta estrategia lo está ayudando en términos electorales, porque igual el Partido Republicano, varios representantes del mundo republicano, hoy están muy en contra de lo que se está haciendo. Por eso digo, o sea, yo creo que ese es el telón de fondo que tiene él hoy día para haber cedido, porque él cede. No es que él quiera, esto no es parte de su estrategia. No, claro. Su estrategia era otra. Pero se dio cuenta que no le estaba generando rédito, claro. Entonces él cede porque yo creo que lo convencen de esto otro. O sea, cuidado. Claro, lo que pasa es que también él está lográndose un objetivo de negociación bilateral con Reino Unido y con China. Porque Trump odia el multilateralismo. Claro, eso es lo que quiere multilateral. destruir. Entonces quiere destruir y entonces vamos acordando tú conmigo. Yo conté porque Sí. dice, él tiene la tesis que lo multilateral ha afectado mucho a Estados Unidos, lo ha llevado a perder plata y Claro. perder posiciones Claro. de poder. En el Ahora, mundo. el tú a tú con Gran Bretaña le sirvió porque en el fondo tiene un primer ministro que está bien alineado a Estados Unidos, pero China no. Si ayer Donald Trump fue el gran perdedor de la jornada. Eso dice yo lo que le dio, eso dicen, que fue el gran perdedor. Claro, todo esto además con negociaciones cerradas y bajo harta presión de los organismos internacionales, que yo creo que le importan poco, pero ahí está el Fondo Monetario Internacional, la OMC, y los principales bancos centrales del mundo a la guardia, digamos, mirando lo que está haciendo. Y el cobre va a subir, dicen, ¿no? Sí, para tranquilidad de Chile se mantuvo al alza, fíjate, en los últimos días y el mercado celebró. Yo creo que en el tema del cobre no tenemos noticias reales de lo que va a decidir finalmente Donald Trump, pero la tiene compleja porque el 50%, te diría que un poco menos, es abastecida por empresas estadounidenses y el resto viene de Chile. Y para generar una planta propia, infraestructura minera, necesitaría una década para poder tener algo en construcción, incluso si él mismo apura los permisos. O sea, no Sí. es tan fácil llegar. No, claro, porque ese tiene problema en toda la industria, ¿eh? Que es muy difícil levantar un supermercado, es difícil de levantar. Entonces, si él quiere que los autos se produzcan, que los chips se produzcan, los semiconductores se produzcan, los computadores se produzcan en todo Estados Unidos, bueno, tiene que, primero que nada, eso lo tiene que hacer privado. Y segundo, que requiere tiempo. Si no, una industria no la levanta de hoy para mañana. Sí, la industria minera, eso No, pesaba la mucho. minera, los proyectos, Sí. primero la explotación, encontrar la beta, encontrar Sí. el yacimiento. Y los más optimistas dicen que si lo apura y como luz verde para saltarte los permisos, 4 o 5 años mínimo. Ni mínimo. Para tener algo levantado, algo arriba. Y este señor en la encuesta está más o menos nomás. Está claro. Está bastante debilitado. Ya se está debilitando, sí. Sí. Salieron unas encuestas CNN, New York Times, y una a la que me llamó la atención que preguntaban a la gente que definiera cómo era el mandato de Trump. Y mucha gente dijo caótico y que tenían temor por lo que estaba ocurriendo, por los cambios que estaban ocurriendo. Entonces, y sobre todo los gringos miden muy bien eso, era la gente de centro, la gente que votó por Trump, no los Trump lovers, ni los anti-Trump que ya tienen posturas bien polarizadas y pase lo que pase, van a seguir pensando lo mismo, sino que era el grupo que le dio el triunfo a Trump, pero que eran los moderados o los de centro, los que estaban mirando y estos están asustados, dicen, yo voté por él, pero no lo que esperaba. Podrían darse vuelta, pero sí, Claro. acuérdate que los propios multimillonarios que estaban con Trump y que prometían que este iba a ser el gobierno más capitalista y que más conveniente para ellos, hoy están dando un paso al costado, o sea, marcha atrás incluso de quienes pensaban que esta iba a ser la mejor administración de Estados Unidos en el último tiempo. Como les digo, nadie puede cantar victoria. Oye, veía el despliegue del New York Times, equipos completos para cubrir lo que estaba pasando en Ginebra el fin de semana, desde Taiwán, Estados Unidos, desde China, porque para ellos no se trata solamente de una noticia económica, como decíamos recién, sino que de un reordenamiento geopolítico. Claro. Entonces está generando mucha ansiedad respecto de lo que se viene a futuro, yo les diría que del futuro cercano. ¿Por qué? Porque hay una lucha por el relato global en un mundo que, como dice un asesor en Washington, ya no se divide entre este y oeste, occidente, oriente, sino que entre quienes mandan y quienes temen por un próximo tuit. Y eso sí pasa respecto de Donald Trump. Estados Unidos, como decíamos, si bien marca la pauta, con un personaje como este mandatario, tan amado por muchos o unos pocos hasta ahora y tan odiado por otros, venía siendo el más golpeado o el que algunos proyectaban podía convertirse en la nación más afectada en términos
económicos con una eventual recesión a puertas. O sea, todavía no queda en nada esto de que podría haber una recesión en Estados Unidos, y esa recesión también se podría replicar en otras partes del mundo. A ver, el New York Times decía en la mañana hoy día, cuando se conocieron las cifras de inflación, la Sí. inflación estadounidense se enfrió levemente en abril, 2.3%, lo que los economistas advierten que podría ser una pausa final antes de un probable aumento de los precios al consumidor derivado de la guerra comercial de Trump. O sea, como que dicen que esta es la última buena noticia en términos de inflación y luego venir el Sí, alza de precios que sí. se espera. Y lo otro que leía también que aprovechando este veranito San Juan de 90 días, muchos van a empezar a copiar stock. Claro, totalmente. Claro, Y pensando, va a provocar pensando que pueden subir. Va a provocar un alza en el transporte, de todos modos, Claro. porque ahora, claro, quieren aprovechar estos 90 días para traer todas las mercancías 2.000 que tenían millones de dólares. paralizadas. Claro, a claro. 30% de arancel y no a 145. Exacto, entonces por ahí también puede venir la línea de la inflación, del aumento de precios, por la propia cadena de suministro y el transporte. Claro. Porque acumulemos todo lo que más podamos en este 90 minuto, días. que tenemos Claro. asegurado un arancel, o sea, un arancel bajo. Exactamente. Entonces, sí, un tema de logística muy importante. Todas las navieras globales y puertos estadounidenses parecen capaces de gestionar estos grandes volúmenes, pero vamos a ver. Y un mundo detenido por 30 días producto de esta tregua. Pero veamos lo que pasa. Veamos lo que pase después. Hay mucha curiosidad por los detalles que se mantienen bajo 7 llaves. Y en 90 días volvamos a hablar. Exactamente. Oye, los huevos cayeron 13% en abril en Estados Sí, Unidos. viste, han tenido un Nota el New York retroceso. Times. Claro, porque Sí. estaba muy, muy caro. ¿Qué desastre de gobierno? Hay que ver cómo termina. Ojo. Nada, Va nada, Por nada. ahora, por los análisis, van mal encaminados. Ahora No, la pero prensa para gringa nada está como- contra Trump. No, es que Sí, yo no, encuentro pero- que el tema de confianza Pero es muy no es potente. solo la prensa gringa. O sea, es un tipo bastante desquiciado, Quique. Sí, no, si no digo lo contrario, pero digo sea, que hay que ver cómo evoluciona su camino. Todavía no ha terminado, no es definitivo, pero por ahora, insisto, Claro, está mal. pero qué penoso para Ahora, el más allá de la mundo. personalidad que tenga él, que claro, es un Oye, sociópata. que nos hemos demorado una vida en generar ciertos acuerdos, ciertos protocolos, ciertos tratados que han hecho que el mundo pueda convivir, específicamente en un mundo globalizado. Y Donald Trump ha puesto todo eso en duda. Yo creo que eso genera un daño muy O sea, profundo. Imagínate que Boric recibe un regalo de Lula, un avión de 100 millones de dólares. Imagínate. El escándalo que se produciría. Oye, ya, vamos a hacer un pequeño corte para seguir nuestra conversación hoy, martes 13, con Andrea Vial y Paula Comandari, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Por qué es esencial debatir de manera abierta e informada? Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el SUV de GAC Motor, 4x4, motor 2.0 turbo, 3 corridas de asiento para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14.6, conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl, GAC Motor Drive to Perfection. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Desde solo 0.77 UF más IVA mensual, incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los martes del año, hoy, se disfrutan con un 40% de descuento en Dominó al pagar con la tarjeta de débito Crédito Santander a través de la app Club Dominó. Además, se puede acceder a un 20% de descuento en compras presenciales. Más información en santander.cl, sección beneficios. Santander, es el momento. Elige una fibra que te toque la fibra con el plan 800 megas, Zapping, plan fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más.
Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en www.cap.cl. Como les decía, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Página 13.